Quiero hablarte hoy. Hoy fue un día raro. Bueno, ayer tu pastor hace la prédica el domingo en la madrugada. Nunca he hecho una prédica antes porque me gusta predicar así calientica, la palabra recién salida del horno. Y el Señor, pensando en hablarles así algo de fuego, de avivamiento, ya yo tenía todo listo, pero el Señor me dijo: necesito que le digas a la iglesia y le recuerdes que no existe nada más poderoso en el universo que la palabra que ya les he dado. Entonces, hoy voy a recordar lo que van a escuchar hoy, ya lo saben, pero el Espíritu quiere que les recuerde que su palabra es la que te sustenta. Voy a decir eso otra vez. Su palabra es la que te sustenta. Toca a 2, 3, 4 y dígale: la palabra de Dios es tu proveedor. Yo sé que entre uno más Biblia sabe, menos milagros necesita. Entre uno más palabra de Dios conoce y aplica y cree, menos milagros necesitan. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra en ti sembrada, las promesas que han recibido. ¿Alguien ha recibido promesas de parte de Dios? Eso se vuelve tu milagro más grande. Y te das cuenta que cuando la tienes a ella, lo tienes todo. Así que levanta tus manos y dile: Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada, toda espada de doble filo. Dígale: Señor, habla mi corazón. Dígale: Señor, hoy quiero salir renovado en mi mente, en mis emociones, en mi cuerpo, en cada área de mi vida. Quiero que tu palabra tenga la libertad para hablarme, para enseñarme, en el nombre de Jesús. Y decimos todos: ¿cómo? Y amén. Dice la escritura en Hebreos capítulo 1, versículo 3, en la Reina Valera contemporánea, dice: Él es, hablando de Cristo, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es, hablando de Cristo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Toca el de al lado y dígale: Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Según las escrituras, mis amados, todo el universo se sustenta por la palabra de poder de Cristo. Ahora, pregúntese esto por un momento: ¿de dónde proviene toda la energía empleada por nuestro Sol y por las estrellas que existen en nuestra galaxia? Los planetas giran en su propio eje, al mismo tiempo giran alrededor del Sol. El universo mismo está llena de una energía insondable. ¿De dónde proviene todo ese sustento? La Biblia dice que proviene de la palabra que sale de la boca de Cristo, la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué el universo es sustentado por la palabra? Porque fue creado por medio de ella. Y Hebreos capítulo 11, versículo 3, estamos en el capítulo 1, nos vamos al 11, versículo 3, dice: por la fe entendemos, Reina Valera contemporánea, por la fe entendemos. ¿Por la fe qué? O sea, que hay cosas que la razón no entiende, pero la fe sí. ¿Alguien está aquí conmigo? Hay cosas que usted en su humanidad, la razón no la va a entender, pero por la fe usted puede entender cosas. Dice la Biblia que por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra. De modo que lo que ahora vemos fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Yo quiero que me escuche, por favor. Miren cómo el Señor mantiene el orden en el cosmos. Dice: usando su palabra. Ahora, esa palabra sustentar proviene del hebreo makolet, que significa, escuchen, mantener, nutrir, proveer, alimento, cargar, sostener, proteger, apoyar, defender, suplir los medios necesarios para la vida. Dicho de otra forma, la palabra de Dios nutre, provee,
protege, apoya, defiende y suple los medios necesarios para tu vida y para la mía. Por esa razón, cuando la palabra de Dios es lanzada y alguien por ahí la recibe con fe, tiene poder de cuidar de ti, tiene poder de cuidar de tu familia, tiene el poder de cuidar de tu negocio, tiene el poder de cuidar y sustentar tus hijos, tiene el poder y sustentar tu ministerio. ¿Por qué estoy aquí de pie durante estos 4 años? Porque no recibí palabra de hombre, recibí una palabra del Dios que sustenta el universo. Si Dios sustenta el cosmos, te sustenta a ti también. Alguien tiene que dar un grito de júbilo a eso. Y miren lo que dice Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 2 al 6, en la Reina Valera contemporánea. Dice, además, diga conmigo, además, la palabra del Señor vino a Elías y le dijo, sal de este lugar y vete al oriente, escóndete allí. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es moverse sin que la palabra lo visite. Nunca tomes una decisión si la palabra no te visita. Dice, la palabra del Señor vino a Elías. ¿Saben por qué hay tanto dolor en medio del pueblo de Dios? Porque toman decisiones por emociones sin que la palabra los visite. Si usted tiene que buscar cielo y tierra, la palabra de Dios, recíbala, porque con una palabra usted se lleva el sustento. ¿Alguien está aquí conmigo? Le dijo, escóndete cerca del arroyo de Querit frente al río Jordán y saciarás tu sed en el arroyo. Y ya he mandado a los cuervos que te lleven de comer. Y Elías fue obediente a la palabra del Señor. Bendito sea. Nos falta obedecer palabra. Pastor, yo ando así, ando asado. Debe ser que no estás obedeciendo, porque cuando la palabra visita hay sustento. Si la palabra sostiene el universo y usted no está viviendo en sustento, significa que está fuera de la cobertura de la palabra. Cuando un negocio lo sostiene la palabra, ese negocio no cierra, ese negocio se expande. Cuando una iglesia la sostiene la palabra, esa iglesia no para de crecer, porque esa iglesia la sostiene, mira, está enchufada en el mismo lugar en donde se enchufa el sol. Por eso cuando la palabra tú la recibes, estás recibiendo la energía vital del universo para seguir adelante. No, esto no me funcionó. ¿Sabes por qué? Porque fuiste tú el que lo hizo. Ya estoy entendiendo por qué Dios me cambió la prédica. Elías fue obediente a la palabra. No obedezcas tus emociones. No obedezcas tu razón. Obedece la palabra. Lo que Dios te está diciendo, obedécela. Se fue a vivir cerca del arroyo de Querit frente al río Jordán, y los cuervos llegaban por la mañana y por la tarde y le llevaban pan y carne, y él bebía agua del arroyo. ¿Cómo es posible que unos cuervos pudieran hacer eso? Los cuervos son animales carroñeros. Yo imagino a un cuervo en la mente de cuervo peleando, trágate este pan. Imagínense cómo piensan los cuervos. Trágate este pedazo de carne. Pura anca, puro lomo fino, punta gorda, churrasco, pura picaña. Mira el cuervo, así que, y la volteaba, asaba la carne, cogía salsita con el ala. Y no se la comía. Porque cuando la palabra te visita, si tiene que usar a la que tú menos creas, al que tú menos crees para darte provisión a ti, entonces van a darte provisión. No hay nada más seguro que obedecer la palabra. Cuando alguien obedece la palabra, hasta los cuervos lo alimentan. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí. Yo le estoy diciendo a esta iglesia en este mes, cuervos van a venir a visitarte, van a venir a bendecirte, porque vas a vivir obediente a la palabra. La gente no sabe que cuando se sale de la orden bíblica, cuando se sale de la palabra, está trayendo pobreza a tu vida. No hay nada más sobrenatural que cuando Dios envía una palabra.
Pero muchos cristianos menosprecian lo que Dios les ha dicho. Subrayan promesas en la Biblia que no obedecen. Subrayan instrucciones que nunca obedecen. Pero cuando alguien obedece la palabra, esa palabra sustenta su vida. Cuando alguien toma la palabra de Dios en serio y la recibe y la obedece, esa palabra en él tiene el poder de hacer lo imposible con tal de que a ti no te falte nada. Yo nunca he visto una persona pasando trabajo y necesidad en obediencia a la palabra. Lo diré con todo mi corazón porque está escrito: joven fui envejecido y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Porque la misma palabra que sostiene el universo es la misma palabra que está portando esa persona. Aleluya. Cuando alguien es fiel a lo que Dios le ha dicho, no estará mal. Así que toca el del lado y dígale: hay gente que se va a vestir este mes por la palabra. Hay gente que va a comprar casa por la palabra. Hay gente que, no, yo no sé si alguien me está entendiendo. Hay gente que se va a casar por la palabra. Hay gente, mira, el Centro Cristiano Destino va a comprar lote, edificar templos por la palabra. Vamos a poder lograr lo que Dios ha dicho por la palabra. Por la palabra. Así que toque al que está a su lado y dígale: si la palabra lo dice, yo lo creo. Vamos, toque a 4 o 5, dígalo: si la palabra lo dice, yo lo creo. Y estando en el arroyo de Querit, la Biblia dice que el arroyo se secó porque no llovía. Y estando ahí, dice en el versículo 7, en el versículo 8 y 9, y la palabra del Señor vino a Elías y le dijo, diga: la palabra del Señor vino. Porque la palabra del Señor camina. La palabra se presenta, porque la palabra es Cristo. La palabra vino Elías y le dijo: deja este lugar y vete a vivir por algún tiempo en Sarepta de Sidón, porque yo he dispuesto que una viuda que allí vive te dé de comer. El hecho de que Dios te haya dicho quédate en un lugar no significa que ese va a ser tu lugar para siempre. Y hay gente que no ha discernido eso y por eso están ¿cómo se dice? Están en declinación y dejaron de crecer. Y el día que Dios me diga que me vaya de aquí, me voy, así sea que ustedes no quieran. ¿Sabe por qué? Porque que Dios te haya dicho vete por un lugar no significa que ese sea tu lugar para siempre. El problema es cuando usted dice esto es mío y se enamora de lo que Dios le da por encima del Dios que se lo dio. Hay gente más enamorada de su bendición que del Dios que le dio la bendición. Y convirtieron la bendición en un ídolo. Y por eso es que a veces Dios permite que aquello que te sustentó un día se seque. Porque Dios dice, ¿sabes por qué el arroyo se tiene que secar? Para que dejes de idolatrar el arroyo y pongas tu mirada en mí. Aleluya. Yo pensé que alguien iba a darle un aplauso al Señor. Alguien tiene que dar un grito de júbilo aquí. Y Elías entendía, ya la palabra me visitó y me dijo vente para acá, pero la palabra me volvió a visitar y me dijo sal. Usted tiene que estar escuchando lo que Dios le dice, porque hay momentos en los que hay que entrar, pero también en los que hay que salir. Y le dijo deja este lugar y Elías se fue. Y si usted lee la escritura dice que encontró una viuda que estaba recogiendo leña. Y cuando él la vio, el Espíritu lo guió y le dijo, esa es la sierva. Miren que la palabra dijo, ya yo dispuse que ella te alimente. Pero cuando Elías entrevistó a la viuda, no tenía ni idea. Hay gente que no sabe que Dios la va a usar. Hay gente que no sabe que Dios la está usando y la va a usar para bendecirte a ti. Aleluya. Porque Dios ya lo dispuso. Cuando la palabra habla, cuando la palabra es lanzada y Dios dispone, hasta la gente que te va a bendecir, aunque no lo sepa, será de bendición para ti, para tu casa, para tu familia. Estoy lanzando palabra y yo no sé quién la está recibiendo en esta hora. Y escucha lo que pasa. Él llegó y le dice, ¿sabes qué?
necesito que lo que vayas a hacer. Ella le dijo, estoy preparando la última cena, la última comida. Luego me tiro a morir con mi hijo. Por propósito tengo hijo. Y Elías le dijo, excelente, haz lo que vas a hacer, la última cena. Pero la primera arepa me la das a mí. Dame la primera arepa a mí, me das la primera masa a mí. Y ella dijo, Señor, ¿cómo así? Tranquila mujer, que yo porto una palabra del que sostuvo el universo. Yo porto una palabra y así dice el Señor. Miren lo que le dijo. Versículo 14. El Señor, el Dios de Israel me ha dicho, no va a faltar harina en la tinaja. No va a disminuir el aceite de la vasija hasta el día en que Dios haga llover sobre la tierra. Y la viuda hizo lo que Elías le dijo. Ese es el problema de muchos que están en pobreza, están en escasez. Dios le está diciendo, suelta la primicia, suelta la ofrenda, y no la quieren soltar. Y Dios le está diciendo, suelta el pecado, suelta aquello que tú sabes que desagrada a Dios. Y la gente no hace caso. Elías hizo caso a la palabra, pero ahora la viuda está haciendo caso a la palabra. Y cuando ella hizo caso, dice la escritura, los tres comieron durante muchos días, tal como el Señor se lo prometió a Elías, y no faltó harina en la tinaja. Yo vine a decirle a alguien aquí, no va a faltar provisión de Dios, no va a faltar harina, no va a faltar aceite en tu casa, en tu ministerio, porque la palabra te visita esta mañana. La palabra te visita y te dice, cumple lo que te he dicho en este mes de febrero. Te dije en enero lo que tenías que hacer. Ahora es tiempo de obedecer la palabra. Porque cuando obedeces, estás demostrando que crees. Y cuando crees, empiezan a verse los milagros. Elías obedeció y no le faltó nada. La viuda obedeció y no le faltó nada. ¿Sabe? En medio de tu peor momento, nunca dejes de creer. En medio de tu peor momento, nunca dejes de obedecer. Porque la palabra que recibe de parte del Señor tiene el poder para sustentarte, tiene el poder para alimentarte, tiene el poder para cuidar de ti el tiempo que sea necesario. Mira lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24 al 25. Y tiempo después, el rey de Aram reunió a todo su ejército y sitió a Samaria. Y como consecuencia, diga conmigo, como consecuencia, hubo mucha hambre en la ciudad. Y quiero que presten atención a esto. Dice la escritura, el rey de Aram reunió a todo su ejército, sitió a Samaria. Y hubo mucha hambre. Y uno se puede preguntar, pero ¿por qué Dios permite que cosas como esta sucedan? Estuvo por tanto tiempo sitiada que la cabeza de un burro se vendía por casi 80 piezas de plata y 200 mililitros de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. La escritura dice que el sitio empeoró tanto, había tanta hambre en la ciudad que las madres se estaban comiendo a sus propios hijos. La escritura dice que cuando el rey de Israel se enteró de semejante cosa, se enojó contra el profeta Eliseo y contra Dios. Porque hay algo que sucede. La gente, cuando empieza a pasar por una situación difícil, el enemigo tuerce su adoración y empiezan a culpar a Dios. ¿Por qué Dios permite esto? Esto tiene que ser culpa de Dios. Y miren lo que dice Segunda de Reyes 6, versículo 31 al 33. Entonces el rey juró que Dios me castigue y aún me mate si hoy mismo no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros. Y Eliseo estaba sentado en su casa con los ancianos de Israel cuando el rey mandó un mensajero a llamarlo. Pero antes de que llegara el mensajero, Eliseo dijo a los ancianos, un asesino ya mandó a un hombre a cortarme la cabeza. Porque antes de que venga el peligro, primero Dios te lo revela. Dios nunca va a permitir que algo suceda sin que lo revele a sus profetas, a sus hombres de Dios. Cuando llegue, cierren la puerta, déjenlo afuera.
Pronto oiremos los pasos de su amo detrás de él. Y mientras Eliseo decía esto, el mensajero llegó. Y el rey dijo, todo este sufrimiento viene del Señor. ¿Por qué seguir esperando al Señor? ¿Sabes qué hizo que Saúl visitara la brujería? El desesperarse en buscar a Dios. Muchos cristianos pierden el fuego porque se desesperan y dejan de esperar en Dios. Y aunque no esté sucediendo nada, aunque tú veas que el sitio de tu vida aumente, aunque tu realidad supuestamente empeore, mantente firme a la palabra. La palabra hace milagros y la palabra sustenta. El rey se cansó de esperar y cuando se cansó de esperar empezó a culpar a Dios. Y yo le digo hoy a la iglesia y le digo hoy a alguien aquí, tal vez en transmisión, no te canses de creer, no te canses de esperar, porque cuando la palabra ha sido enviada, ella hará el milagro. ¿Saben qué estaba pasando? Que todavía no había llegado la palabra. Y Eliseo estaba en su casa con los ancianos ayunando y orando. Ninguno de ellos se había atrevido a salir de ahí hasta que la palabra no llegara. No importa si era un mes, 2 meses, 3 meses, sé que el hambre, sé que la situación está difícil, pero hasta que yo no reciba palabra no me muevo. Y justo en ese momento, dice la escritura, y Eliseo le respondió, escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor, mañana a esta hora, yo no sé quién recibe esta palabra, mañana a esta hora en los mercados de Samaria, 3 kilos de harina selecta costarán apenas una pieza de plata. Y 6 kilos de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. Y el funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios, eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Mira, hay 2 reacciones ante una palabra profética, el creer o dudar. Porque es que hay cosas que parecen tan ridículas y tan locas que uno mejor se ríe, pero esa es tu incredulidad hablando. Porque para el que cree, todo le es posible, aleluya. Lo que te estoy diciendo es que la misma palabra que sustenta el universo fue la palabra que habló aquí. Cada vez que dudes, sal afuera y trata de mirar el sol caliente ese. Y di lo que lo tiene ahí fue una palabra. A mí me va a sostener igual la palabra de Dios que cargo, aleluya. No importa lo que estoy viendo ahora, voy a crecer, voy a brillar. Dios me lo dijo y así pasa. Vamos, 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 vamos. Alguien que dé un grito de júbilo aquí. Pero Eliseo le respondió, este es el karma de los incrédulos. Toca al de al lado, dígale, el karma de los incrédulos. Lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer de eso. No hay nada más horrible que ver que alguien que le dijo sí a la palabra que tú le dijiste que no empieza a prosperar y empieza a avanzar. Qué horrible es poder ver la mesa que Dios le sirve a alguien sin poder ir a comer. Ay, Dios mío. Por eso dile al que está a tu lado, tienes que creer en mí antes de que Dios me ponga la mesa. Dígale, yo como tú me hago amigo tú. Dígale, no me critiques ahora, porque ayúdeme. ¿Qué dice la escritura? Que mientras la palabra visitó a Eliseo y dijo lo que dijo, a las afueras de la ciudad, imagínense, si había hambre adentro, imagínense afuera. Ayuden al pastor. Pero afuera de la ciudad habían 4 leprosos. Y esos leprosos se dijeron a sí mismos, porque eran pristos 4. Ajá, ¿y qué? Si nos quedamos aquí nos morimos. Si entramos a la ciudad nos morimos. Haga donde haga muerte por todos los lados. Y dicen, ¿de qué proponen? Vamos y entreguémonos a nuestros enemigos. Si nos matan, igual estamos muertos.
Y dice la Biblia que los leprosos empezaron a caminar. Toca el de al lado, dígale, los leprosos que empezaron a caminar. No, pero dígaselo como para que lo crea. Diga, los leprosos empezaron a caminar. ¿Alguien está aquí conmigo? Pero escuchen lo que sucedió. Segunda de Reyes 7, versículos 5 al 7. Así que al ponerse el sol, salieron hacia el campamento de los arameos. Pero cuando se aproximaron al límite del campamento, no había nadie. Hay milagros que Dios ha hecho que por tú no salir de tu comodidad no sabes que ya están. Por eso yo siempre me mantengo dando vuelta a lo que quiero, porque yo no sé si ya el campamento se fue. Hay cosas que el diablo quiso lanzar sobre ti que se van a ir y no te van ni a avisar. Va a ser tan contundente lo que Dios va a hacer que eso va a ser tremendo. Dice el versículo 6, pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara, diga conmigo, escuchara el traqueteo. Esa palabra no es de perreo, es de la Biblia, ¿ya vieron? Dios hizo que escucharan el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos, los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Y resulta que lo que venían eran 4 leprosos. Pero Dios tiene el poder de convertir tus pasos débiles en el sonido de un gran ejército que se aproxima. Hay gente que dice ella es débil, pero cuando ella camina en fe, esa iglesia es muy pequeña, pero cuando ella camina en fe, hasta los demonios tienen que escuchar. Alguien tiene que dar un grito de... No, yo pensé que alguien se iba a poner y iba a caminar en fe. Alguien que salte porque el diablo va a poner a escuchar allá. Otra, vamos. Alguien que camine, alguien que corra, alguien que trote, alguien que se mueva en fe. Le voy a decir por qué. Porque mientras tú estás caminando allá donde necesitas el milagro, están escuchando otra cosa. Allá donde alguien que dé un grito aquí. ¿Quién sabe que es un leproso? ¿Quién sabe que es un leproso? Los leprosos tienen llagas hasta en las plantas de los pies. Nada camina más débil que un leproso. Pero el cielo ya había bajado los parlantes. Escúchame, el DJ del cielo ya tenía la pista de traqueta. Y yo me imagino los ángeles cuando iban estos con el micrófono. Lo que hace la palabra. Lo que hace la palabra. Y ellos gritaron, el rey de Israel contrató a los hititas, a los egipcios para que nos ataquen. Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche, abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros, todos los demás y corrieron para salvarse la vida. Los arameos escucharon lo que Dios quiso que escucharan, porque 4 leprosos, sin saberlo, se convirtieron en el instrumento de una palabra. Dice la Biblia que el primer leproso llegó y dijo, buena. No está en la Biblia, pero yo me lo imagino. Ustedes saben, les he dicho que cuando lean la Biblia, métanse. Yo era el 5.º leproso. Yo me lo imagino a ella. ¿Y qué decimos? Que digo, buena. Buenas tardes por la tarde. Ayúdenme. Y lea la Biblia y dice que entraron a la primera carpa y había comida, había vino, tomaron vino, comieron comida, escogieron ropa, había joyas. Y dice que entraron a la segunda carpa, a la tercera carpa, eran millones de carpas. Y cuando ellos vieron eso, enterraron las joyas y uno le dijo al otro, estamos haciendo mal. Y el otro le dijo, cállate que come. Yo estaba ahí. Y el otro le dijo, estamos haciendo mal, cállate y come.
porque el pueblo se muere de hambre y hoy nosotros somos portadores de buena noticia. Y el leproso le dijo, vamos ahora ya, que es de madrugada, no sea que el sol nos encuentre comiendo y bebiendo y nuestros hermanos con hambre. Y dice la Biblia que los leprosos fueron y llegaron y dice que gritaron en la muralla, el rey, por favor, el rey, por favor. Y dijeron, hay comida. Yo no sé si ustedes no saben, pero el hambre no deja dormir. Pastor, ¿usted cómo sabe que la gente se despertó? Mira, cuando alguien tiene hambre y por allá escucha la palabra comida, ayuden al pastor. Mira, hubo gente que empezó a prender foco. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. ¿Qué fue? ¿A dónde? ¿Qué? ¡Ah! Y los leprosos desde abajo de la muralla, mi hermano, lo que hay es comida, mira el pan, mira. Allá. El rey dijo, no, ya yo sé cuál es la estrategia de los arameos. Se escondieron detrás de las montañas. Ellos saben que tenemos hambre para que nosotros salgamos y nos maten. Y dijo el leproso, Señor, créame que lo que hay es comida. El Señor cumplió su palabra. Hay bendición. Y dijo el rey, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a dividir esto de la siguiente manera, que el pueblo salga con nosotros, pero se queda uno aquí atendiendo. Y el que puso para atender fue al que dudó. 7:17. Y el rey asignó al funcionario que lo atendía para que controlara las multitudes en la puerta. Pero cuando salieron corriendo, lo atropellaron y lo pisotearon. Y así el hombre murió. Así que todo sucedió exactamente como el hombre de Dios lo había predicho cuando el rey fue a verlo a su casa. El hombre de Dios le había dicho al rey, mañana a esta hora en los mercados de Samaria 3 kilos de harina selecta costarán una pieza de plata y 6 kilos de grano costarán una pieza de plata. Y el funcionario del rey había respondido, eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Y el hombre de Dios le había dicho, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Y así fue, porque las multitudes lo aplastaron y murió en la entrada de la ciudad. La gente que no cree, lo pisotean los que creen. Qué horrible es que te pase por delante una multitud que le cree a Dios. ¿Saben por qué? Porque la palabra funciona. La palabra sustenta, la palabra provee. La palabra es Dios mismo. Alguien tiene que ponerse de pie hoy y decir, yo creo a la palabra. Yo le digo a alguien aquí hoy, ¿dónde están los chicos de alabanza? No menosprecies las promesas que has recibido. No menosprecies las palabras que has recibido. Porque cuando la palabra es lanzada, la provisión no va a faltar. Yo le estoy diciendo a alguien de parte de Dios aquí, este año te sustentará la palabra que has recibido. Aférrate a la palabra. Pastor, no estoy viendo nada. Tú sigue creyendo a la palabra. Hay algo que pasa cuando alguien persevera. ¿Se acuerdan de Elías? De Elías cuando le dijo al sirviente, sube y dime qué pasa. Porque ya Elías había recibido palabra y le había dicho al rey, corre que la lluvia viene, corre que la lluvia viene. Dice que Elías lo mandó a subir 7 veces. Porque cuando alguien crea la palabra, sabe que la palabra se toma el tiempo, pero cuando lo hace todo rápido, aleluya. Y yo tengo que decirle esta palabra a alguien. ¿Dónde están los de alabanza? Isaías 55, versículo 10 al 11. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano. Diga conmigo, la lluvia. Diga, la nieve desciende del cielo. Diga, riega la tierra. Y diga, hace crecer. Vamos, haga así. Diga, hace crecer. Y produce semilla para el agricultor, pan para el hambriento. Versículo 11, dígalo fuerte, diga, lo mismo sucede con mi palabra, dice Dios. La envío y siempre produce fruto. Yo no sé quién está creyendo, pero lo que Dios te está diciendo y te ha dicho va a producir fruto en tu vida. Perdóname, pero tú no vas a pasar trabajo.
Perdóname, pero a ti no te va a ir mal. Perdóname, pero tu negocio este año va a crecer. Perdóname, pero tu ministerio se va a ensanchar al norte, al sur, al este y al oeste. Perdóname, pero lo que Dios ha dicho de ti se va a cumplir, porque no lo dijo el pastor Jairo, lo dijo Dios. La envío y siempre produce ¿qué? Siempre produce ¿qué? O sea que cuando alguien está lleno de palabra, está lleno de fruto. Vamos a tocarle al lado y dígale, necesita más palabra. Dígale, porque cuando alguien tiene la palabra es como la lluvia. Ella riega y produce fruto. Viene una unción tremenda de crecimiento. Es que esta congregación van a ser miles lo que Dios va a hacer. Eso va a ser tremendo. ¿Sabes por qué? Porque donde está la palabra hay fruto. A mí me dicen, pastor, pero no predica así tan fuerte, porque que eso no es así. Hace 4 años estaba dando vuelta en un horizonte, no sabía qué hacer. Yo le dije a mi madre, me devuelvo para allá para donde tú estás. Y mi madre dijo, cuidado y te mueves, porque si Dios no dice que te muevas, ni siquiera yo tengo poder para sacarte de allá. Y se vino en un ayuno y se puso a ayunar y le dije, así dice el Señor, te quedas en Valledupar y abres una iglesia. Y yo la miré y le dije, reprendo al diablo, porque lo que yo menos quería era abrir iglesia aquí en Valledupar. Y le dije, reprendo al diablo. Estuve en una depresión 1 mes en un cuarto. Me daban la comida así como cuando la gente le daba el COVID, porque yo no quería ni salir de ahí. Barbón, con el pelo loco. Yo quería, ¿cómo así que mi mamá? Yo me tengo que devolver. ¿Y cómo así que Dios? Y luego Dios usó a fulana, luego Dios usó a fulano. Era palabra, era palabra, era palabra. La gente se pregunta por qué el pastor Jairo en estos 4 años Dios lo ha usado tanto. No es a mí, es que la palabra me visitó. Cuando la palabra visita, hay sustento, hay provisión, hay respaldo. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que hay mucho ministerio de hombres. Hay mucho ministerio de hombre y no de Dios. Por eso no hay fruto, no hay crecimiento, no hay nada. Es más emociones, es más que me puso fulano, me puso perecenito, me puso el otro. Y te puede poner el hombre. Cuando un hombre te pone, otro hombre te derriba. Pero cuando Dios te pone, no hay diablo que te quite. Cuando Dios te pone, no hay enfermedad que te quite. Cuando Dios te pone, alguien tiene que entender lo que estoy diciendo. El llamado que Dios te dio para plantarte en esta iglesia fue 2 cosas importantes. 1, atiende a la palabra. Atiende a la palabra te va a sostener por el resto de tu vida. Señor, tengo miedo de dejarlo todo y seguirte. Sí, ten miedo si quieres seguir a Dios por tu propia fuerza, pero si Dios es el que te está llamando, no tengas miedo. La palabra te va a sostener. La palabra te va a sostener. Hay algo que hace la palabra, produce fruto, logra lo que yo quiero, dice la Escritura. Y luego dice, prosperará. Donde está la palabra, donde está la palabra, prospera. Llegará un día en que destino estará en todas las ciudades principales de la costa. Barranquilla, Riohacha, Montería. Dios va a traer un avivamiento. ¿Sabe por qué lo digo? Porque ella me lo dijo. ¿Qué hago ahora? Creo. Y el creer desata el sustento sobrenatural. ¿Sabes qué te he dicho Dios? Que te plantó en esta casa para hacerte crecer, para bendecirte. Yo no sé quién carga una palabra. Levante la mano quien carga una palabra. El que carga una palabra, que levante la mano. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa con esa palabra? Créela. Porque esa palabra te va a sustentar. Esa palabra te va a bendecir. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Dilo, nada es difícil para Dios. Aleluya. Nada es difícil para Dios. Que alguien lo declare, que alguien lo declare. Todo es posible al que cree. Dígalo, dígalo, dígalo. Hoy las montañas por la fe Se moverán. Vamos. Alguien tiene que levantar las manos, decirlo con fe.